Cuando vemos una construcción como esta, en la que este triángulo se indica ahí claramente que tiene un ángulo recto, es un triángulo rectángulo, y bueno, vemos que se han construido cuadrados en sus lados, y lo que esta animación trata de eh, justificar o de dar a entender es que la suma de los cuadrados en los lados que forman el ángulo recto equivale al cuadrado del lado opuesto al ángulo recto, ¿no? El famoso teorema de Pitágoras. Entonces, una justificación de este tipo o una construcción como este tipo, que es otra forma de tratar de dar una justificación a ese teorema, pues nos hace recordar que nosotros habíamos propuesto el justificarlo no comparando áreas, sino utilizando semejanza de triángulos, porque nosotros ya demostramos el teorema. Recordemos, este triángulo por construcción es rectángulo. Aquí en el vértice B hay un ángulo recto y le hemos trazado la altura perpendicular a la hipotenusa, perpendicular a la base que pasa por ese vértice B, y ya se demostró que los tres triángulos que aquí se forman son semejantes. Entonces, si nombramos alfa y beta a los ángulos agudos del triángulo original, sabemos que acá arriba hay un ángulo recto, pero ya también se ha probado antes que los triángulos son semejantes. Ya se ha probado que este ángulo también es beta y que este ángulo también es alfa. Es decir, pues alfa más beta es igual a 90 grados o a un ángulo recto, y los lados que forman el ángulo recto del triángulo original son los lados A y B, también llamados catetos, y el lado opuesto al ángulo recto, es decir, alfa más beta, pues es el lado C. Cuando trazamos la altura y se formaron los otros dos triángulos, pues a la altura le hemos llamado X, a una porción de la base que corta la altura le hemos llamado Y, y por lo tanto la otra porción es C menos Y, tal que Y más C menos Y pues es igual a C, lo que es bastante evidente. Bueno, dado que estos triángulos son semejantes, podemos establecer razones proporcionales, como lo establece el primer teorema de Tales. En este caso, empiezo con el triángulo original y digo, este cateto, el cateto que subtiende el ángulo recto alfa más beta con el ángulo beta, digo que ese cateto A es a su hipotenusa, y entonces para este triángulo el cateto que subtiende al ángulo recto con el mismo ángulo, con el ángulo beta, sería X y su hipotenusa es B. Entonces establecemos esta razón: A es a C, así como X es a B. Y si nos vamos al otro triángulo, el lado del ángulo recto con el ángulo beta sería el lado C menos Y. Entonces C menos Y, ese cateto sería a su hipotenusa A. Entonces esa primera igualdad doble se establece por el teorema de Tales. Sabiendo que estos triángulos son semejantes, nos estamos guiando ahí en los ángulos. Bueno, podemos establecer una segunda. Otra vez empiezo con el triángulo original, ahora involucrando a los catetos. El cateto A, que es el que contiene al ángulo recto y al ángulo beta, el cateto A es al otro cateto, al cateto B, al del ángulo recta y el ángulo alfa, así como, entonces me voy con este triángulo, el cateto X, que es el que contiene al ángulo recto y a beta, tiene que ser al cateto Y, que es el que contiene a alfa y al ángulo recto. Así como para el otro triángulo, entonces el lado C menos Y o el cateto C menos Y, que es el que tiene al ángulo recto y a beta, tiene que ser al cateto X, que es el que tiene al ángulo recto y alfa. Y puedo plantear así otras igualdades que son verdaderas. Plantearía una tercera, ahora involucrando otro cateto con la hipotenusa del triángulo original. Este cateto, el cateto B, ángulo recto con alfa, cateto B es a su hipotenusa C, así como para este triángulo, entonces el cateto que contiene el ángulo alfa sería el cateto Y, es a su hipotenusa B, así como para este triángulo, también el cateto que contiene al ángulo alfa sería el lado X, es a su hipotenusa A.
Y bueno, el chiste es ver si de estas igualdades que son verdaderas por el teorema de Tales podemos concluir que el teorema de Pitágoras es correcto. Eso fue lo que de hecho les dije que trataran de hacer en la última sesión como trabajo extra. Ok, veamos. De la igualdad 1, si por ejemplo despejo C menos Y, si utilizo la primera parte de la igualdad y la tercera, entonces C menos Y, obviamente multiplicando la primera y la tercera parte por A, C menos Y sería A cuadrada entre C, ¿no? Eso ya es muy fácil de entender por qué. Y de la 3, dado que en la 2 ya tengo involucradas a y a C, pero me quedó también en términos de Y, que no es uno de los catetos del triángulo original, pues se me ocurre de la 3 encontrar el valor de Y tomando en este caso solo la primera y la segunda parte de la igualdad. Ahí es clarísimo que de la igualdad 3 tomando la primera y segunda parte, Y sería igual a B cuadrada entre C. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues digamos que el despeje de Y de la 3 lo voy a sustituir en el despeje de C menos Y de la 1. Voy a sustituir lo que vale Y, que es B cuadrada entre C. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Entonces C menos Y, pero esto vale Y, C menos B cuadrada entre C igual a A cuadrada entre C. Eso implica, si hacemos igual hay una operación muy sencilla, si a todo le sumamos B cuadrada entre C, vamos a tener como común denominador a C. Entonces eso implica que C sería A cuadrada más B cuadrada entre C. Y por lo tanto, si ahora todo lo multiplicamos por C, pues llegamos a la igualdad que queríamos, es decir, acabamos de demostrar, y eso es lo que yo espero que ustedes hayan podido realizar, acabamos de demostrar que lo que conocemos como el teorema de Pitágoras pues se cumple para cualquier triángulo rectángulo. Recordemos que el triángulo original de lados A, B e hipotenusa C pues fue un triángulo cualquiera. Simplemente trazamos un triángulo rectángulo cualquiera, le trazamos esta altura, la que es perpendicular a la hipotenusa, y ni siquiera tuvimos que usar todas, solo usamos la primer relación de razones proporcionales y obviamente tampoco usamos todo, sino que usamos la primera parte y la tercera parte para llegar a esto, y luego de la segunda ni siquiera la usamos, no fue necesario. Utilizamos la primera y la segunda parte de la tercera igualdad para llegar a esto, y bueno, pues ya de ahí hemos concluido lo que queríamos. Por lo tanto, el teorema de Pitágoras ya está demostrado. Ahora sabemos, sin embargo, que existen muchas otras formas de probar el mismo resultado. Por ejemplo, hagamos ahora una prueba por comparación de áreas. Aquí hay que aclarar, este triángulo que se ve aquí por construcción es un triángulo rectángulo. Le hemos llamado a sus lados A, B y C. Los lados que forman, este es el ángulo recto. Los lados que forman el ángulo recto son A y B. El lado opuesto al ángulo recto, es decir, lo que conocemos como hipotenusa sería C. Y veamos los ángulos. A los ángulos agudos les he puesto nombre. Al ángulo agudo con la hipotenusa y el cateto A le he llamado alfa. Esto es muy importante que quede claro. Y al ángulo agudo que forman el cateto B y la hipotenusa C le he llamado beta, porque todos estos elementos van a aparecer en la figura que está al lado izquierdo. Esta figura que está aquí en el lado izquierdo es como si formáramos un rompecabezas con 4 de estos triángulos. Este triángulo lo recortamos 4 veces y lo acomodamos como se ve en esta figura. Entonces mostremos los elementos. Miren, entonces lo que decíamos son 4 triangulitos iguales de lados, 4 triángulos rectángulos iguales. Aquí están los ángulos rectos de esos 4 triángulos rectángulos que son iguales, y los acomodamos de tal manera que se forme esta figura de 4 lados, donde sus 4 lados, como podemos ver, son las hipotenusas C de los 4 triángulos. Si ustedes quieren intentarlo hasta recortando en papel o en cartón o en madera 4 triángulos rectángulos igualitos, congruentes,
podrán siempre acomodarlos para formar esta figura. Ahora, esta figura no es una figura cualquiera. Bueno, primero notemos que digamos que por simple inspección visual, el lado A es el que visualmente se nota que es mayor al lado B. Entonces aquí está el lado A. Ahora sí que esta indicación es que es el lado más largo A, y este es el lado B para este primer triángulo, ¿no? Digamos que este es el triángulo 1. Para este triángulo, no sé, le puedo llamar el triángulo 2. El lado más largo es A, aquí está denotado, y su lado más corto sería B. Para el triángulo 3, cuando digo lado más largo y lado más corto, me refiero entre los dos catetos, entre el A y el B, porque está la hipotenusa que por el teorema de Pitágoras ya demostrado por semejanza, pues eso entre otras cosas nos dice que la hipotenusa tiene que ser más grande que los catetos, es decir, de todo triángulo rectángulo el lado más grande debe ser la hipotenusa. Entonces ahorita cuando decía yo el lado más largo me refiero entre los dos catetos, ¿no? Decía yo que por inspección visual es A. Entonces en el triángulo 3 el lado más largo es A, el lado más corto es B, y en este triángulo 4 el lado más largo, aquí está su denominación, es A, y el lado más corto sería B. Entonces esto me sirve para ubicar ahora los ángulos, ¿no? El ángulo alfa siempre se forma con la hipotenusa y con A. Entonces este es el lado A, C es la hipotenusa, por eso aquí está alfa. Para el triángulo 2, este es el lado A, esta es la hipotenusa, por eso está aquí alfa. Análogo para el lado 3, como este es el lado A y esta es la hipotenusa, sabemos que aquí va el ángulo alfa. Y análogamente para el triángulo 4, este es el lado A, esta es la hipotenusa, entonces este es el ángulo alfa. Y luego beta lo acomodamos de manera muy similar. Beta se forma con el cateto B y la hipotenusa C. Entonces veremos que para el triángulo 1, aquí está el cateto B y aquí está la hipotenusa, por lo tanto ahí va el ángulo beta. Para este triángulo, el 2, entonces cateto B e hipotenusa, por eso aquí va el ángulo beta. Lo mismo, triángulo 3, el cateto B con la hipotenusa deben formar aquí el ángulo beta. Y por último, triángulo 4, cateto B con hipotenusa forman por eso aquí el ángulo beta. Y una de las cosas que podemos decir es que, dado que son 4 triángulos rectángulos igualitos los que forman esta figura, y los ángulos agudos de ese triángulo los hemos llamado alfa y beta, algo de lo que podemos estar seguros sin lugar a dudas es que la suma de los dos ángulos agudos forman también un ángulo recto, es decir, forman 90 grados. Entonces la figura tiene 4 lados iguales, sus 4 lados son C, pero si se fijan sus ángulos, todos están conformados por la suma de alfa con beta, es decir, todo este ángulo es un recto. Lo mismo que todo este, aquí también y aquí también. Entonces, como la figura formada tiene 4 lados iguales, sus lados son C, miden C, y 4 ángulos rectos, ya no hay dudas, esta figura es un cuadrado. Y por lo tanto podemos calcular su área como sabemos que se calculan las áreas de cuadrados, ¿no? Entonces vamos a ver lo que podemos decir. El área del cuadrado formado, este cuadrado formado por los 4 triángulos rectángulos iguales, se podría calcular simplemente multiplicando lado por lado, es decir, C cuadrada. Pero también podemos ver que esa área está formada por 1, 2, 3, los 4 triángulos iguales, más este hueco que quedó allí, que por cierto, vamos a ver qué tipo de figura es ese espacio que queda vacío dentro del cuadrado. Vamos a ver que de hecho es otro cuadrado, porque fíjense, sabemos que aquí hay un ángulo recto, entonces por definición de ángulo recto, este tiene que ser recto, aquí también este tendría que ser recto, porque son ángulos adyacentes en una recta, y pues si uno ya es recto, el otro también tiene que ser recto. Aquí igual, son dos ángulos adyacentes en la misma recta, y ya sé que uno es ángulo recto, porque es un ángulo del triángulo rectángulo. Entonces la figura hueca, el hueco del medio, tiene 4 ángulos rectos, entonces pudiera ser un cuadrado si tiene los lados iguales. Pues sus lados son iguales, porque es fácil ver que lo que mide este lado
es la resta de este lado, que sería A, el lado más largo del triángulo 4, menos este pedazo del triángulo 3, que es B. Entonces cada lado de este cuadrado mide A menos B. Por eso cuando comparamos el área del cuadrado decimos que C cuadrada se puede ver como 4 veces, bueno, aquí nada más aclarar que este 4 se referiría a 4 veces esta parte nada más. ¿Sí? Ahí hay que aclarar eso. Sería 4 veces, o serían los 4 triángulos que aquí vemos. Y esos triángulos, como son triángulos rectángulos, sabemos que el área de un triángulo rectángulo es un medio de la base por la altura. En los triángulos rectángulos, los dos lados que forman el ángulo recto, uno puede ser la base y el otro la altura. Entonces C cuadrada es 4 veces un medio de A por B, serían en las áreas de los 4 triangulitos, más el área de esta figura, que es un cuadrado, que sería A menos B por A menos B o A menos B cuadrada. En consecuencia, si hacemos las cuentas, los 4 triangulitos de un medio de A por B tienen esta área, ¿no? Es decir, C cuadrada tiene que ser 2 veces AB, y si aquí se desarrolla esta operación, es decir, el área del hueco, de ese hueco que quedó, que es un cuadrado de lados A menos B, pues es todo esto. Y bueno, por lo tanto, y ahí queda clarísimo, volvemos a obtener la igualdad a la que queríamos llegar, es decir, partiendo de dibujar o de construir un cuadrado por medio de 4 triángulos rectángulos congruentes, se llega y comparar el área del cuadrado con el área de las 5 figuras que lo forman, se vuelve a llegar a la conclusión que se esperaba. El valor de la hipotenusa al cuadrado, C cuadrada, es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Entonces ahí hay otra manera de justificar el teorema de Pitágoras. Si se acuerdan, les había también comentado que un presidente de los Estados Unidos, muy aficionado a las matemáticas, James Garfield era su nombre, llegó incluso a publicar una prueba del teorema de Pitágoras en una revista de matemáticas. La prueba del presidente consiste en formar esta figura usando triángulos rectángulos. Aquí tal vez no sea muy evidente, es un trapecio. Entonces vamos a ver, para que sea más o menos evidente qué es lo que propuso el presidente Garfield y con lo que demostró el teorema de Pitágoras, hagamos rápidamente la construcción que él propone. Él propone construir un triángulo rectángulo cualquiera. Entonces empiezo por construir los catetos con 2 líneas perpendiculares. Entonces aquí está, miren. Ahí por construcción el triángulo es rectángulo porque tracé primero un par de rectas o de segmentos que son paralelos. Entonces aquí siempre va a haber un ángulo recto. Eso lo podemos medir, dejar indicado que ahí está un ángulo recto. Entonces el triángulo es un triángulo rectángulo. Y entonces lo que se propone es lo siguiente en la construcción. Para formar ese trapecio, extiendo uno de los catetos, la base, en este caso particular, extiendo la base, que es uno de los catetos, y lo que hago es lo siguiente. Voy a construir el mismo triángulo, es como si lo copiara y lo rotara. Yo, para evitarme problemas, lo voy a construir con compás. Voy a tomar la medida del otro cateto y voy a apoyarme aquí. Entonces, cuando marco la intersección, aquí ya sé que esta medida equivale a la altura del triángulo rectángulo. Ahora, otra vez con compás, ahora tomo el valor de la base para ponerlo como altura. Por eso les decía que era como invertirlo, ¿no? Es girarlo para que la base sea la altura y la altura sea la base, pero obviamente tiene las mismas medidas, es decir, son triángulos congruentes. Entonces, con esto que hemos hecho, ya estarían los vértices
del otro triángulo. Por eso oculto las rectas, bueno, los objetos auxiliares. Este triángulo que acabo de dibujar es idéntico al anterior por construcción. Recuerden, esta es la base del original, se volvió la altura del nuevo. Esta es la altura del original, se volvió la base. Y recordarán que esto está construido sobre la misma recta. Son dos segmentos sobre la misma recta. Si medimos, pues por construcción, obviamente, aquí hay otro ángulo recto. Y para que quede claro lo que hice, aunque no es necesario, voy a medir las distancias. Para que quede claro, estos son los catetos del triángulo original, es decir, su altura y ahora su base. Y el triángulo que construí ahí adyacente a él, este sería el valor de la base, ahí está. Y este sería el valor de la altura, están simplemente invertidos, ¿no? Y entonces la construcción se termina cuando unimos los vértices de esos dos triángulos que estaban, digamos, que sueltos de esta manera. Entonces, ¿por qué esta figura es un trapecio? Porque tiene 4 lados iguales para empezar. ¿Sí? Tiene 4 lados iguales. Y tiene solo un par de lados paralelos. Los lados que sé que son paralelos sería este lado, el CA y el DE. ¿Por qué sé que son paralelos? Porque son perpendiculares a la misma recta, ¿no? DE es perpendicular a BD y CA es perpendicular a AB. Entonces son dos rectas perpendiculares a la misma base, por lo tanto son paralelos, cosa que no ocurre por ejemplo con la línea AD y la línea CD. Como pueden ver, este trapecio se podría haber formado por 3 triángulos, los dos que yo construí que son congruentes, que son igualitos, nada más cambiados de posición, y este otro triángulo, digamos que ahí blanco en la figura, no coloreado, no sombreado. Y fíjense que es muy fácil justificar qué tipo de triángulo es, porque no es cualquier tipo de triángulo. Bueno, si del triángulo original llamamos alfa y beta a sus ángulos agudos, bueno, queda claro que cuando lo roté para hacer la construcción del otro triángulo congruente, aquí ahora está beta y aquí ahora está alfa, ¿no? Vamos, esos hasta se pueden medir para ver que así es. Entonces, como todo este ángulo sé que suma dos rectos, es decir, sé que suma 180 grados, pero a su vez yo ya sé que alfa más beta, por ser los ángulos agudos de un triángulo rectángulo, suman 90 grados, o sea, esos ya son un ángulo recto. Entonces, por lo tanto, este ángulo que queda allí también tiene que ser recto. Dicho en otras palabras, este triángulo también es un triángulo rectángulo y sus lados serían las hipotenusas del triángulo original. Bueno, explicado eso, regresamos a la figura con la que vamos a hacer la prueba del teorema de Pitágoras del presidente James Garfield. Entonces le hemos llamado A, B y C a los catetos y la hipotenusa de los triángulos. El triángulo azul y el rojo, recuerden que son congruentes, nada más están rotados. El triángulo blanco entonces tiene por catetos C, los que forman el ángulo de 90 se llaman C, y aquí está el ángulo alfa, aquí está el ángulo beta, entonces aquí está alfa y aquí está beta, ¿no? Ok, entonces, a ver, primero recordemos cómo se calcula el área de un trapecio. Recordemos, de acuerdo a la maestra de la primaria, el área de un trapecio es base mayor más base menor por altura sobre 2. Se le queda como ejercicio a ustedes justificar por qué esta es el área de un trapecio, por cierto. Pero asumiendo que es correcto que el área de un trapecio se puede calcular de esa forma, entonces calculemos el área del trapecio, de esta figura, la que se formó con esta construcción. Ese es un trapecio. Nada más que recordemos, la base mayor pues vendría a ser, las bases son los lados paralelos. El trapecio siempre tiene solo un par de lados paralelos y a eso es a lo que se le llaman las bases. Entonces, estas serían las bases. La altura vendría a ser toda esta distancia, la suma de los dos catetos. Entonces, por esa razón,
el área del trapecio sería base mayor más base menor, es decir, A más B, por la altura, pero resulta que la altura sería toda esta línea. La altura es la distancia entre las dos bases, y la distancia entre las dos bases sería A más B. Entonces, por esa razón, el área del trapecio sería A más B por A más B medios, es decir, A más B cuadrada medios. Pero si nos fijamos, este trapecio está formado, digamos que por tres áreas: el área del triángulo azul, el área del triángulo rojo, que de hecho son igualitas porque es el mismo triángulo, nada más rotado, y el área de este triángulo no coloreado, que también es un triángulo rectángulo. Entonces, sumando las áreas de los tres triángulos, el área 1 pues sería un medio de la base por la altura. La base puede ser uno de los catetos y la altura el otro cateto. Entonces, el área 1 es un medio de A por B. El área 2 es igualita, también es un medio de A por B. Y el área 3, aunque no conozco la hipotenusa y ahorita no tengo forma de conocerla porque no he demostrado el teorema de Pitágoras, no importa. Sé que el área de este triángulo es un medio de su base, y su base puede ser este lado C por la altura, los dos lados perpendiculares. Entonces el área 3 por eso es C cuadrada medios. Bueno, entonces la sumamos. Área 1 más área 2 más área 3 tiene que ser esto mismo. Tiene que ser esto mismo, el área del trapecio. Así calculada como se calculan las áreas de trapecios, y así calculada sumando las áreas de esos tres triángulos. Entonces, sumando estas tres áreas, es claro que eso me da 2AB medios más C cuadrada medios. Las comparamos porque son áreas iguales, es decir, esto, A más B al cuadrado entre 2, tiene que ser igual a esto. Claro que desarrollamos esta operación, es decir, A cuadrada más B cuadrada más 2AB medios sería igual a esto, y haciendo la cuenta, juntando en una sola fracción, sería 2AB más C cuadrada medios. Y pues aquí ya está clarísimo. Esta igualdad, que debe ser verdadera, la multiplicamos toda por 2 y después, por ley de la cancelación, volvemos a llegar al resultado que queríamos, el teorema de Pitágoras. Es decir, para el triángulo rectángulo original, el azul por ejemplo, con el que hice la construcción del trapecio, uno de sus catetos al cuadrado más el otro cateto al cuadrado tiene que ser igual al cuadrado de la hipotenusa. Y bueno, he aquí tres diferentes formas, recordando todo lo que hemos hecho, por semejanza de triángulos, ya se explicó cómo se llega a la conclusión; por comparación de áreas en un cuadrado que se forma con cuatro triángulos rectángulos iguales; y por último la famosa prueba del presidente, donde se compara el área de un trapecio de dos formas. Ok, la prueba de Euclides, la clásica prueba de Euclides, que viene en el libro de los elementos, la proposición 1.47, consiste en trazar un triángulo rectángulo. Este sería un triángulo rectángulo por construcción, construir los cuadrados en sus tres lados y luego hacer una serie de trazos auxiliares, de disecciones, digamos, hasta que Euclides es capaz de demostrar, comparando igual estas áreas que aquí se forman, es capaz de demostrar que esta área y esta área equivalen a esta. Se le deja al lector, es decir, a ustedes se les queda de tarea estudiar la demostración de Euclides hasta entenderla y poderla ustedes reproducir. Y se les deja igual al lector, esta sería una cuarta forma, que busquen una quinta forma diferente de las más de 1000 diferentes demostraciones que hay. Sería bueno que supieran 5 cuando menos, incluida la prueba clásica que aparece en los elementos. Ok, ahora sí, algunas consecuencias, ya que está clarísimo que el teorema de Pitágoras es correcto, es una proposición verdadera. Resulta que hay algunas consecuencias interesantes al respecto. Fíjense, esta construcción, algunos dirían es un fractal, y tendrían razón. Se conoce como el árbol pitagórico. ¿Cómo se construye un árbol pitagórico? Se comienza construyendo un triángulo rectángulo, que sería este, y se hace lo clásico de construirle cuadrados en sus tres lados. Y luego
sobre los cuadrados de los catetos se vuelve a construir un triángulo rectángulo, es decir, uno de los lados de esos cuadrados se toma como hipotenusa de un nuevo triángulo y se le construyen los cuadrados en los catetos, y esto se empieza a reproducir tanto como uno quiera hasta llegar a obtener una construcción así. Lo curioso del caso es que en la naturaleza efectivamente hay árboles que crecen de esta forma. Es decir, cuando se repiten muchísimas veces este procedimiento, lo que se obtiene es algo muy parecido a realmente árboles de la naturaleza. Digamos que los tallos y las hojas de los árboles, en algunos de ellos se van dividiendo, igual que el teorema de Pitágoras señala. Esto sería una manera ya de animación de ver cómo se va construyendo. Y bueno, ahí van muy pocos pasos. Si se dan cuenta, son como 10 iteraciones, son menos de 10 iteraciones. Cuando se hacen suficientes, unas 50, unas 100 iteraciones, es cuando se llegan a tener fractales que, si lo ven de lejos, pensarían que es la foto de un árbol, tal cual la foto de un árbol o el dibujo que un pintor hizo sobre un árbol, y no una construcción geométrica con triángulos rectángulos. Entonces, bueno, pues una de las consecuencias es que algunos comportamientos de la naturaleza tienen que ver con el teorema de Pitágoras. Bueno, aquí esto ya es una construcción geométrica, pero tomando, digamos que figuras volumétricas. En este caso son cubos allí montados más que cuadrados, y la figura pues sigue pareciendo algo que encontrarían en la naturaleza realmente, ¿no? Ok, otra consecuencia del teorema de Pitágoras es esta construcción. Obviamente al verla uno lo asocia tal vez incluso con algo que también ha visto en la naturaleza, o simplemente uno piensa que esta figura tiene más o menos esta forma, que sería la de una espiral. De hecho, se conoce como la espiral de Teodoro. Igual, la forma de construirla es muy simple. Se inicia con un triángulo rectángulo de catetos 1. Por lo tanto, de hecho, tal vez sería bueno si lo ejemplificamos en GeoGebra. Rápidamente regresamos a GeoGebra para ejemplificar cómo se construye la espiral de Teodoro, la conocida así como espiral de Teodoro, que es a partir de triángulos rectángulos. Entonces aquí sí tendrían que ser, estrictamente hablando, triángulos rectángulos cuyos catetos midan 1. Por eso trazo primero un círculo de radio 1 para tomar uno de sus radios como la base de un triángulo rectángulo, como uno de los catetos. Bueno, este todavía me sirve para marcar el otro, porque los catetos van a medir ambos la unidad. Entonces vamos a ocultar todo esto. El triángulo rectángulo así formado, así se inicia en la espiral de Teodoro. Es un triángulo rectángulo de catetos 1. Es decir, si medimos, ahí está, los catetos de ese triángulo valen 1. Y como ya demostramos el teorema de Pitágoras, sabemos que la hipotenusa valdría raíz de 2. Es decir, la distancia BC es raíz de 2 exactamente. Eso ya lo habíamos dicho muchas otras veces. Siempre la diagonal de un cuadrado es un número irracional, y bueno, no siempre es un número irracional, pero en este caso si los lados son la unidad, ahí sí es un número irracional, que es raíz de 2. Ahora, la hipotenusa se convierte en el cateto de un nuevo triángulo rectángulo. Entonces trazo una perpendicular, y el otro cateto va a seguir midiendo la unidad, es decir, el otro cateto sigue siendo 1. Por eso tracé ese círculo, porque sé que los catetos del triángulo anterior ambos miden 1. Ocultamos. No voy a hacer muchos pasos, para eso están las diapositivas ya
ilustrado después de muchos pasos de hacer la construcción. Fíjense que este nuevo triángulo rectángulo tiene una característica bien peculiar. Como un cateto mide raíz de 2, que eso ya era bien sabido, la hipotenusa del primero se convierte en un cateto del siguiente triángulo. Entonces, como su hipotenusa es raíz de 2, claro, en una aproximación, GeoGebra dice que es 1.41. Como CB es raíz de 2 y el otro cateto es CD, sigue siendo la unidad, fíjense entonces que lo voy a borrar mejor la etiqueta porque estorba bastante. Si ustedes aplican el teorema de Pitágoras para hallar la hipotenusa del siguiente triángulo, mide raíz de 3, que sería raíz de 2 al cuadrado más raíz de 1 al cuadrado, y como eso tiene que ser el cuadrado de la hipotenusa, pues entonces significa que la distancia DB mide exactamente raíz de 3, es decir, este número es una aproximación a la raíz de 3 efectivamente. Y así le seguimos. La hipotenusa del segundo triángulo se vuelve el cateto de un nuevo triángulo, por eso con una perpendicular voy a construir el otro cateto, y el otro cateto va a seguir midiendo la unidad. Entonces marco otra vez con un compás la unidad, oculto la recta, y este nuevo triángulo tiene por hipotenusa, un cateto es raíz de 3, que es la hipotenusa del anterior, otro cateto es 1, entonces por el teorema de Pitágoras, si calculamos la hipotenusa de este nuevo triángulo, es raíz de 4, es decir, exactamente 2, como ahora vamos a ver. Y si seguimos con esta construcción, es cuando se obtiene lo que aquí vemos en la diapositiva. De tal manera que se va formando esta figura que tiene forma de espiral y van apareciendo como hipotenusas de todos los triángulos rectángulos ahí formados las raíces cuadradas de los números naturales en forma consecutiva. De tal manera que si ustedes quieren, por ejemplo, construir un segmento que mida exactamente la raíz de 13, este segmento mediría exactamente la raíz de 13, la hipotenusa de ese triángulo, ¿no?, en el espiral de Teodoro. Entonces, otra consecuencia importante del teorema de Pitágoras es que se pueden construir con regla y compás las raíces cuadradas de todos los números naturales, y eso no es poca cosa. Y bueno, ya para terminar, hablaremos de un concepto muy importante, que son las ternas pitagóricas. ¿A qué se le llama ternas pitagóricas? Bueno, el teorema de Pitágoras es un resultado de la geometría, es un resultado geométrico que ya hemos justificado de varias formas, de 3 cuando menos. Pero en términos algebraicos, si le llamamos A, B y C a los lados de un triángulo rectángulo, si concretamente A y B son los lados que forman el ángulo recto y C es el lado opuesto al ángulo recto, en forma algebraica el teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado, es decir, C cuadrada, sería igual a la suma de los catetos al cuadrado, es decir, A cuadrada más B cuadrada. Se les llaman entonces ternas pitagóricas a tercias o a ternas, a tripletas de números enteros positivos que satisfacen esta igualdad. Por ejemplo, y aquí está el ejemplo clásico, y es una terna pitagórica conocidísima, la terna de números 3, 4 y 5 satisfacen el teorema de Pitágoras, o dicho en otras palabras, 3 al cuadrado más 4 al cuadrado es igual a 5 al cuadrado. Otra terna pitagórica conocidísima es esta, es decir, los números 5, 12 y 13 también satisfacen la igualdad del teorema de Pitágoras, es decir, 5 al cuadrado más 12 al cuadrado, es decir, 25 más 144 es 169, que eso es 13 al cuadrado. Si hay números enteros que satisfacen el teorema de Pitágoras, es decir, que satisfacen esta igualdad, significa que existen triángulos rectángulos de lados enteros. Como 5, 12 y 13 forman una terna pitagórica, significa que yo puedo dibujar un triángulo
de lados 5 y 12, esos serían los catetos, yo estaría segurísimo que ahí se forma un ángulo recto entre ellos, y el lado opuesto, que sería la hipotenusa, mediría 13, etcétera. Aquí, por ejemplo, hay otra terna pitagórica que está conformada por los números 9, 40 y 41. Entonces, algo interesante es tratar, por ejemplo, de determinar más ternas pitagóricas. Tres números enteros que satisfagan la igualdad del teorema de Pitágoras y que por lo tanto pudieran permitirme dibujar un triángulo rectángulo cuyos tres lados sean números enteros. No olvidemos, eso no es cualquier cosa, porque en general pues eso no ocurre. Si yo dibujo, por ejemplo, este triángulo rectángulo con lados, con catetos 1 y 1, yo sé que la hipotenusa no es un número entero, de hecho es un número irracional. En la propia espiral de Teodoro, pues ninguno de estos triángulos son los lados, bueno, los lados de ninguno de estos triángulos son una terna pitagórica, porque aunque siempre vamos manteniendo un lado que mide 1, ese sí sería un entero, y aunque a veces, por ejemplo, raíz de 4 es también entero, es 2, el otro lado, que en este caso sería la raíz de 3, bueno, aquí más bien esta es la hipotenusa raíz de 4, que es un entero, y este cateto es un entero, pero el otro cateto no es un entero, es raíz de 3. Entonces, por ejemplo, aquí en este triángulo, raíz de 9 es un entero, que es 13. Y la hipotenusa y el cateto que mide la unidad, pues hasta ahí uno pensaría, pues va bien, ya tengo dos números enteros que son los lados de un triángulo rectángulo, pero este lado o este cateto no es un entero, de hecho es raíz de 8, y raíz de 8 no es un entero, es un irracional. Entonces no es trivial encontrar tres números enteros que satisfagan el teorema de Pitágoras, y cuando los encontramos les llamamos ternas pitagóricas, como la tercia de números 3, 4 y 5. Bueno, hagamos un brevísimo paréntesis para explicar algo que aparentemente no tiene nada que ver con el teorema de Pitágoras o con los triángulos rectángulos. Recordemos la sucesión de Fibonacci, conocidísima. La sucesión de Fibonacci se construye empezando con dos números, con el 0 y con el 1. Necesitamos dos, aquí con uno no se puede construir. Cuando empiezo con estos dos, los primeros dos términos en la sucesión de Fibonacci, el que sigue, es decir, el tercero, se obtiene sumando los dos anteriores. El que sigue se obtiene sumando los dos anteriores, y así consecutivamente, ¿no? Este 3 es la suma de 2 y 1, este 5 es la suma de 3 y 2, este 8 es la suma de 5 y 3, etcétera, etcétera. Este 21 es la suma de 8 y 13. Entonces, para contextualizar, para recordar la conocidísima sucesión de Fibonacci, que es el siguiente término, aquí me quedé hasta el 89, pero ¿cuál sigue? Sería la suma de 55 y 89. Ok, bueno, pues resulta ser que la sucesión de Fibonacci sí tiene que ver con el teorema de Pitágoras. Tomemos 4 números consecutivos en la sucesión de Fibonacci, los que sean, ¿sí? Tomamos 4 números consecutivos, por ejemplo, el 1, el 2, el 3 y el 5. Esos son 5 términos, esos son 4 términos consecutivos en la sucesión de Fibonacci. Esta está. El 1, el 2, el 3 y el 5. Tomé estos 4, pero se pueden tomar cualesquiera 4 consecutivos, los que sean. Como dice aquí, X, Y, Z y W serán los 4 términos consecutivos de la sucesión de Fibonacci. Ahora hacemos las siguientes operaciones. Acomodados de menor a menor, como ahorita 1, 2, 3 y 5, se multiplican los extremos, ¿sí? Es decir, se multiplica, por ejemplo, aquí el 1 con el 5, el más grande y el más pequeño. Entonces, si multiplico el más grande y el más pequeño, a eso le voy a llamar A. En otras palabras, con esta notación que estamos usando, A sería el producto de X por W, el más pequeño y el más grande.
Luego multiplicamos por 2 el producto de los intermedios, ni el más grande ni el más pequeño. Aquí, por ejemplo, los intermedios serían 2 y 3. Entonces le llamamos b al producto de los intermedios. En esta notación sería a x y a z. Y los multiplicamos por 2. 2 por y y z serían los intermedios. A ese resultado le llamamos b. Y por último, multiplicamos los que están en posición impar. Multiplicamos los que están en posición impar, es decir, el primero y el tercero. Y por otro lado multiplicamos los que están en posición par. Por ejemplo, en mis 4 términos elegidos, los que están en posición impar serían el 1 y el 3. Multiplico los que están en posición impar, luego multiplico los que están en posición par, que serían el 2 y el 5. Aquí y sumamos el resultado. En términos de esta notación, multiplico x por z, multiplico y por w y lo sumamos, y a ese número se le llama c. Y entonces decimos que ABC es una terna pitagórica. A ver, hagamos algunos ejemplos. Aquí hay un ejemplo muy concreto. Agarramos los números de la sucesión de Fibonacci, 2, 3, 5 y 8. 4 números consecutivos, y hacemos lo que decía la diapositiva. Multiplicamos los extremos, 2 y 8. 2 por 8, 16. Y este va a ser A. Luego multiplicamos los intermedios, que sería 3 por 5, 15, y eso por 2, el doble de eso, 30, sería B. Sería el valor de B. Y por último multiplicamos los impares, sería 2 por 5, 10. Pero no sería multiplicado, sería, sí, es multiplicarlos, no sumarlos. Es que ahí lo hice mal, sería multiplicar los que están en posición impar, multiplicar los que están en posición par y sumarlos, ¿no? En este caso sería 2 por 5, 10, más 3 por 8, 24, 34. Y entonces lo que decimos es que los números que obtuvimos de esta forma, 16, 30 y 34, aquí no sería, bueno, están acomodados al revés de como lo dije, pero sería 16 el valor de A, 30 el valor de B y 34 el valor de C. Esos números formarían una terna pitagórica. En otras palabras, lo que estamos diciendo es que 16 al cuadrado más 30 al cuadrado tiene que ser lo mismo que 34 al cuadrado, lo cual aquí ya se está poniendo el resultado de las operaciones. 16 al cuadrado es 256, 30 al cuadrado, este 2 más bien es un exponente, 30 al cuadrado es 900, y este también es más bien un exponente, 34 al cuadrado es 1156. Cuando sumamos 256 más 900, el resultado es 1156. O como dice aquí, dicho de otra forma, existe un triángulo rectángulo, lo pueden dibujar si quieren y van a ver que es triángulo rectángulo. Existe un triángulo rectángulo que tiene por catetos 16, es uno de los catetos, 30 es otro de los catetos, este cateto podría valer 16, este valdría 30 y la hipotenusa valdría exactamente 34. Esa es una terna pitagórica, por lo tanto se puede dibujar un triángulo rectángulo, y se obtuvo por medio de la sucesión de Fibonacci, tomando cualesquiera 4 términos consecutivos en esta sucesión. Por ejemplo, si yo quiero formar una terna pitagórica con estos 4, tengo que hacer 13 por 55 sería el valor de un elemento de la terna. 2 por 21 y por 34 sería otro elemento de la terna, y 13 por 34 más 21 por 55 sería otro
elemento de la terna. Claro que ahí serían ya números bastante grandes, pero se podría verificar que es una terna pitagórica si cumplen con el teorema de Pitágoras. Ok, entonces se deja a ustedes lectores que traten de justificar por qué. Es decir, por qué cuando yo tengo la sucesión de Fibonacci, cualesquiera 4 números consecutivos de esta sucesión que yo tome, haciendo las operaciones que ya se comentaron, dan como resultado una terna pitagórica, es decir, 3 números que satisfacen el teorema de Pitágoras.